Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a este ciclo conmemorativo de conferencias en el marco del 65º aniversario de este instituto. Cada miércoles de este mes estamos llevando a cabo este ciclo de conferencias para recordar a los fundadores de este instituto. El día de hoy nos acompañan el maestro Óscar González Azuela y el doctor Jesús González Xmal, quienes nos van a hablar de Salvador Azuela y Francisco L. Urquizo, respectivamente. De antemano les damos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Y a ustedes que nos acompañan, les comentamos que en unos minutos uno de nuestros jóvenes becarios va a pasar en los pasillos que se encuentran a sus costados derecho e izquierdo respectivamente, por si tienen alguna pregunta, algún comentario que formular a los ponentes respecto de la vida, la obra de Salvador Azuela o de Francisco L. Urquizo, y también las personas que nos están siguiendo a través de la red social de Periscope o por Twitter o por Facebook también pueden enviar sus comentarios o sus preguntas y les mandamos un cordial saludo a quienes siguen esta transmisión en forma virtual. Para dar inicio a estas presentaciones, le voy a ceder el uso de la palabra al maestro Óscar González Azuela, de quien previamente lee una síntesis curricular. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle, licenciado en Historia y maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y secretario de la Academia de Historia de la misma sociedad. Es cronista honorario de Lagos de Moreno, Jalisco, presidente del Colegio de la Crónica Municipal de Lagos de Moreno y fedatario de la Historia Nacional por la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. En el año 2007 fue distinguido con la medalla Benito Juárez por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y con el premio Mi Ciudad, otorgado por el Honorable Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Ha sido conferencista en diversos estados de la República Mexicana, así como en España y Estados Unidos. Es autor del libro Dos Patrias, Una Razón, Pedro Rivera Jiménez, y también coautor de las obras Azuela versus Azuela, La mirada compartida entre México y España, Javier Mina, y México entre la lealtad y la independencia, del año 2017. Le cedo el uso de la palabra al maestro Óscar González Azuela, de quien nos hablará de Salvador Azuela, uno de los fundadores de este instituto. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi agradecimiento a todos por su asistencia. Mi agradecimiento a la doctora Galeana por su invitación. Un privilegio compartir la mesa con mi amigo, medio paisano de San Pedro de las Colonias y casi medio pariente también, Jesús González Xmal. Muchas gracias. Voy a presentar este trabajo basado en citas principalmente de Javier García Diego, que nos acompaña, una aproximación biográfica a Salvador Azuela, de Víctor Díaz Arciniega, un retrato hablado, evocación familiar, de Ernesto de la Torre Villar, el hombre, el político y el escritor, de Mauricio Magdaleno, José Vasconcelos, Eduardo Blanquel, Salvador Azuela Arriaga, que también nos acompaña, y por supuesto la palabra de Salvador Azuela Rivera. La presencia de Salvador Azuela ocupa tiempo y espacio que van de lo familiar a lo general en diferentes escenarios plenos de vitalidad, experiencia, privaciones y decisiones que serán causantes de desencuentros en los que enarbola siempre un ideal quijotesco a favor del interés superior. En el entorno de la familia Azuela Rivera es primogénito, cercano al padre, infantil testigo de sus inconformidades y verticalidad intransigente que habrá de tomar luego como norma de vida, acusando su actividad del mérito propio de manera evidente. Su idealismo lo cristaliza en un liderazgo juvenil que le costará la expulsión, el retraso escolar, la pérdida económica, enemigos formidables y hasta la misma cárcel,
Sin embargo, su presencia resurge en cuerpos institucionales, algunos de ellos plenamente vigentes. Superados muchos descalabros, volcará su actividad en una infatigable labor cultural por todo el territorio nacional, así como con trabajo editorial y periodístico. Nacido el 4 de septiembre de 1902 en Lagos de Moreno, Jalisco, criollo por los cuatro costados, como lo hace notar Ernesto de la Torre Villar, lo podemos imaginar en su niñez al lado del padre, inquieto médico de pueblo, aficionado a la literatura. Su madre, sobrina de don Agustín Rivera, singular sacerdote liberal e historiador, que escandalizaba a fanáticos y beatas en aquel pueblo monástico debido a una forma de pensar demasiado adelantada a su tiempo. Al padre Rivera lo ubicaba Salvador Azuela como, lo cito, el sacerdote liberal que tan cerca estuvo de mi madre y a quien con tantos respetos reconoció mi padre. La figura de don Agustín Rivera fue tan importante que contrarrestó y frenó cualquier asomo de fanatismo religioso, celebró y aún estimuló toda creencia anclada en principios de autenticidad y honestidad. Termina la cita. Salvador Azuela fue testigo de la simpatía y afiliación paterna al movimiento antirreeleccionista primero y maderista después, siendo infantil testigo del fugaz paso triunfal de Madero por Lagos. Es testigo también de la elección de su padre como jefe político y de su intempestiva renuncia al cargo por las presiones de los caciques locales, que dio origen a la primera novela de la Revolución, Andrés Pérez Maderista, en la que mostraba su desencanto ante la debilidad revelada por el apóstol aún antes de que ocupara la presidencia de la República. Luego del asesinato de Madero, Mariano Azuela se incorporó al gobierno convencionista de Jalisco como director de Instrucción Pública del Estado, por lo que trasladó a la familia a Guadalajara. Nunca volverían a residir en Lagos. Luego de la derrota de Villa en las batallas del Bajío y de la toma de Guadalajara por las tropas de Diegues, los villistas salen de manera precipitada, llegando don Mariano finalmente exiliado a El Paso, Texas. Salvador queda a sus 13 años como principal apoyo de la madre, embarazada y con 7 hijos, heroína involuntaria, al igual que todas aquellas que quedaron al frente de sus familias y que debieran ser también consideradas partícipes de la Revolución Mexicana, aunque no hayan portado un rifle o encendido fogones para alimentar a la tropa. Entrevistado por Víctor Díaz Arciniega, Salvador Azuela recordaba la toma de Guadalajara por las fuerzas constitucionalistas con su padre en el exilio. Cito: fueron tiempos muy angustiosos porque no teníamos noticias de él. No sabíamos si estaba vivo o muerto ni en dónde, hasta que un día recibimos una carta procedente de Chihuahua en la que contaba cómo había llegado hasta ahí y lo que estaba haciendo. Termina la cita. Tras conseguir un salvoconducto, don Mariano regresó luego de 5 meses hasta Guadalajara, desde donde decidió ir a emigrar a la Ciudad de México. Llegó inicialmente solo con Salvador para buscar lugar de residencia, mismo que encontraron en la calle de Comonfort, frente al Jardín de Santiago, rodeados por la prisión militar, el hospicio del Tecpan y la aduana de Pulques. Escribió el novelista, cito: decidido vine a establecerme definitivamente a la capital después de haber perdido mis economías de 10 años de trabajo. Pero cuando se tienen 40 años, voluntad y buena salud, nada se ha perdido. Querer es poder, dije a mi hijo mayor, llamándole la atención sobre el ejemplo que quise ponerle. Termina la cita. Vivirán aquí con grandes privaciones durante 7 años en los que nacen 2 miembros más de la familia.
Un buen tiempo, según testimonios, Salvador se encargaba de acudir hasta Iztapalapa a recoger la leche que les regalaban y que era destinada para alimentar a los hijos menores. A los 16 años entró a trabajar como dependiente de la botica de la Penitenciaría de Santiago durante año y medio para contribuir a la economía familiar, lo que le obligó a interrumpir sus estudios. Se comentaba que el deseo del novelista era llegar a instalar a futuro con sus hijos mayores un modesto hospital, por lo que orientaba a Salvador a hacer los estudios farmacéuticos y a Mariano los de cirugía. En ambos casos, luego del rechazo a los ungüentos y pomadas por parte del primero y de algún desmayo del segundo ante la disección de un cadáver, el novelista desistió en su empeño. En 1920, Salvador se recuerda asomado en el Paraninfo de la Universidad Nacional como alumno de los cursos libres preparatorios, escuchando al recién nombrado rector de la universidad. Es su primer encuentro con José Vasconcelos, quien invitaba a los estudiantes a hacer alianza con el pueblo. Le oía con un entusiasmo mesiánico, disentir de la cultura separada del pueblo y de esa revolución que el joven Azuela, a sus 18 años, había vivido a su modo en cercanía. Veía desfilar en aquellos patios a Gabriela Mistral, con cuyo nombre bautizaría Vasconcelos una escuela, declamando en aquel evento su hermana menor, Paulina, ajeno a la cercanía que le depararía el destino. También recuerda haber visto llegar en 1922 a unos tipos estrafalarios vestidos de obreros para colocar andamios frente a los muros. Eran Rivera, Charlot, Siqueiros y Orozco, entre otros, que iniciaban sus trazos didácticos sobre aquellas paredes centenarias que siguen testificando el avance cultural de México. En relación a la huelga preparatoriana que causaría su expulsión de la escuela, Azuela dejó su propio testimonio. Cito: los hechos de la preparatoria de 1922 y después de la huelga del 23 nos hicieron pensar que el secretario de Educación creía que la mentalidad estudiantil era la misma de 1912. No sabía que muchos de nosotros éramos hijos de revolucionarios, que habíamos vivido la lucha en condiciones difíciles y si nos manteníamos con recelo frente a él era porque lo sentíamos en actitud hostil. Termina la cita. En 1922, profesores y estudiantes eran convocados para proponer candidatos a dirigir a la Escuela Nacional Preparatoria. Las condiciones inequitativas de aquella elección provocaron una protesta que era encabezada por Herminio Ahumada y Salvador Azuela. Escribió José Vasconcelos en relación a aquel suceso, cito: en esos momentos, frente a la puerta y vidriera de por medio, un grupo numeroso rodeaba a un orador que arengaba a los de abajo en términos violentos, urgiéndolos a seguir adelante con los preparativos de la manifestación. Era necesario demostrar al tirano que no se le temía, ya bastaba de soportar. Asomándome vi al que hablaba, escuché las voces que decían: es Azuela, es Azuela. Me informaron: es el líder más reputado, es un alumno inteligente y probo. Era un muchacho delgado y alto, de perfil noble y ardorosa, seductora elocuencia, dice Vasconcelos. Es así como comienza esta relación que sería, como lo apunta García Diego, compleja, contradictoria y explosiva. Vasconcelos se decidió por la expulsión de Ahumada y Azuela, renunciando Vicente Lombardo Toledano, quien llevará a Azuela como secretario particular en su breve paso como gobernador interino de aquel estado, lo que le permitió la cercanía con dos de sus grandes maestros, Pedro Enrique Sureña y Alfonso Caso. Aún habiendo sido víctima de aquella expulsión, Azuela recordaba los escritos de Vasconcelos en un párrafo que es totalmente vigente. Cito: los estudiantes de la época leíamos con pasión los escritos vasconcelianos sobre el destino de América. Nos servían de evangelio frente al poderío imperial de Estados Unidos y nos proporcionaban una defensa moral. Nos dábamos cuenta de su alcance utópico y nos conmovía el vuelo poético.
Su acento mesiánico nos comunicaba la voz de una esperanza. Termina la cita. Por ese tiempo la familia Azuela se mudaba a la colonia Santa María la Ribera, en donde se había juntado un buen número de laguenses y en donde vivirían el resto de sus días el tronco familiar del clan, Mariano y Carmen. De aquellos años recuerda Salvador en torno a la relación paterna. Cito: mi padre tuvo diferencias muy serias conmigo porque yo no era un estudiante ordenado. Veía con dureza mi distanciamiento de los deberes escolares. No estaba en contra de nuestro espíritu cívico y nuestro paulatino y decidido interés en asuntos públicos políticos, sino que estábamos en una situación de estrechez económica que no surgía resoluciones prácticas. Entonces me vi precisado a una decisión drástica: dejar la casa y proseguir mis estudios en Morelia, a donde fui a dar gracias al apoyo de unos amigos que me consiguieron un trabajo como secretario particular del entonces gobernador de Michoacán. A su lado pude, después de suspender mis estudios 4 años, reanudar el camino escolar, desencantado prematuramente de las triquiñuelas de la política a la mexicana. Termina la cita. Revalidó entonces las 2 materias que tenía pendientes de la preparatoria para iniciar en el 28 sus estudios de Derecho en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Azuela fue nombrado miembro de la Comisión de Estudiantes Michoacanos para el 5º Congreso Nacional de Estudiantes en Sinaloa, que se llevó a cabo entre enero y febrero del 28, en donde se veían presionados para pronunciarse a favor de la reelección de Obregón. Recuerda Azuela, cito: ante el reclamo de los compañeros pronuncié un discurso en su nombre, significando nuestras simpatías por los regímenes civiles con hombres como los de la Reforma y educadores con obra del cuño de la que realizó Vasconcelos. Termina la cita. Escribe también de la importancia de la declaración de principios de aquel Congreso, cuya comisión se integró por Ángel Carvajal, Alejandro Gómez Arias y por él mismo, lo que era un claro preludio para el logro de la autonomía universitaria en los siguientes puntos. Cito: un antecedente muy claro de la autonomía universitaria se postula en el segundo punto, que se refiere a la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades. El tercero expresa la repulsa al imperialismo de Estados Unidos y el apego a nuestra América. El sexto punto se formula la adhesión del Congreso a la doctrina de la Revolución Mexicana con un categórico rechazo de la reelección al indicarse que su efectividad no debe limitarse por persona alguna. En el séptimo se reclama el respeto a la libertad de conciencia y a toda idea o creencia, y el octavo pone énfasis en el valor de la vida humana y de las formas de la justicia. Termina la cita. En marzo de 1929 regresó a la Ciudad de México, entrando ya en contacto con el comité organizador pro Vasconcelos. Recordaba como miembros clave del movimiento a López Mateos, Ramón Millán, Ángel Carvajal, González de la Vega, Manuel G. González, Ignacio Chávez, Salvador González Cerrejón, Manuel Moreno Sánchez, Andrés Enestrosa, Antonieta Rivas Mercado, Elena Vázquez Gómez, Vicente y Mauricio Magdaleno. Dedica con especial cariño su libro La aventura vasconcelista a su gran amigo, mártir emblemático del movimiento, Germán del Campo. La autonomía universitaria sería consecuencia de la huelga universitaria en la que fue derrocado Antonio Castro Leal. El presidente Portes Gil había ordenado la clausura transitoria del plantel con declaraciones de prensa en las cuales calificaba el movimiento estudiantil como netamente política y del que responsabilizaba a Azuela y a Gómez Arias, prominentes vasconcelistas. Luego de varios choques con fuerzas del orden y manifestaciones estudiantiles, se logró el acuerdo que el 10 de julio del 29 brindaba ya la autonomía universitaria en la ley orgánica correspondiente. Se precipitaban los acontecimientos. Para julio del 29 se llevó a efecto la 4ª convención del Partido Nacional Antirreeleccionista, a la que Azuela acudió como delegado por el estado de Michoacán, emergiendo como candidato a la presidencia de la República José Vasconcelos. Su visión en torno a aquella campaña nos dice, cito: aquellos que sostienen
que la lucha vasconcelista del 29 fue de valor meramente cívico, hablan sin saber lo que dicen o con superficial mala fe. Latía poderosa emoción social entre estudiantes, obreros, campesinos y profesionistas adictos a nuestra causa. Termina la cita. Las reacciones gobiernistas no se hicieron esperar, dada la violencia y arbitrariedad con que se manejaban los cacicazgos regionales en aquel tiempo. Refiere Azuela en su misma aventura vasconcelista: el himno de guerra de la campaña respondía a un signo regocijado: me importa madre. Es entonces que luego de un mitin desarrollado en el Jardín de San Fernando se dio una brutal represión sobre la multitud, en la cual cayeron 3 simpatizantes, entre ellos el estudiante Germán del Campo. Recuerda Azuela aquel sepelio, cito: en aquella tarde de congoja se presentó el poeta Carlos Pellicer, dijo unas palabras valientes y emocionadas ante nuestros muertos, de los asesinatos incalificables, testimonio de la ignominia que combatíamos, nos quedó un impacto moral imborrable. Como se afirmó en las oraciones, habían caído un estudiante, un obrero y un campesino, símbolo del México trágico y grande. La candidatura vasconcelista se enfrentó a un aparato de Estado experimentado que conocía el manejo de las masas y de los órganos electorales. El 17 de noviembre del 29 se llevaron a cabo las elecciones con un resultado totalmente desproporcionado a favor del candidato oficial, marcado por la sospecha de un fraude electoral que estigmatizó a aquella generación. Ante los hechos, Vasconcelos salió del país proclamando el Plan de Guaymas, que dejaba en puntos suspensivos un posible levantamiento armado de la población en su favor. Casi 2 meses después, el 24 de enero del 30, Salvador Azuela fue detenido en el bufete de abogados de su amigo Román R. Millán. Sería trasladado a la Inspección General de Policía, a donde fueron llevadas más de 30 personas para ser distribuidas en varios separos. Su hermano Mariano presentó una demanda de amparo que fue firmada por su padre. Al tomar posesión de la presidencia de la República, Ortiz Rubio sufriría un atentado del que se acusaba a agitadores vasconcelistas, lo que agravó el asunto. Los detenidos fueron llevados entonces de la Inspección General de Policía a las instalaciones ubicadas en Victoria y Revillagigedo, en donde permanecieron un día para ser luego trasladados a la Crujía G de la penitenciaría de Lecumberri. Había pasado ya más de un mes de su detención cuando el 26 de febrero su padre enviaba un telegrama ahora al presidente Ortiz Rubio solicitando no la libertad de Salvador, sino la consignación correspondiente que hasta entonces no se había dado para dictaminar su culpabilidad o su libertad. Finalmente, tras el pago de 1,000 pesos, escribe Salvador: después de esta corruptela muy a la mexicana, salimos de Lecumberri el 28 de febrero de 1930. Peor suerte sufrió otro grupo de detenidos, quienes fueron ejecutados de manera bárbara en Topilejo. Por su descomposición, pocos cadáveres fueron identificados y, dada la cerrazón del gobierno, todo quedó en el olvido. Como colofón de aquella aventura vasconcelista, Azuela notó: la batalla de Quetzalcóatl estaba perdida por mucho tiempo en la vida pública. Busqué un refugio en la enseñanza universitaria. El camino de Sarmiento que Vasconcelos soñó para el gobierno reclamaba otras esferas. El trabajo sería más lento, pero lo tornaba grato su misma naturaleza grávida de posibilidades, en un silencio ajeno a la feria de la publicidad, y nunca faltaron durante la tarea compensaciones de orden afectivo. Termina la cita. Es así como vuelve a sus estudios de Derecho y a la política estudiantil, luego de contraer matrimonio en 1932 en la ciudad de Morelia, para llegar a residir a la Ciudad de México y graduarse al año siguiente con la tesis El Estado Moderno y la Libertad, contando como sinodales a Miguel Lanz Duret, Luis Chico Guerne, Luis Garrido, Antonio Martínez Báez y Franco Carreño.
A partir de entonces su mundo será la cátedra, el ambiente académico y la difusión de la cultura, ahora como responsable esposo y descendencia que con los años estaría integrada por 7 hijos. Fue nombrado secretario general de la UNAM para el periodo de octubre de 33 a abril de 34 durante el rectorado de Manuel Gómez Morín y jefe del Departamento de Acción Social de 36 a 38 con Chico Goerne, logrando la creación tanto de la Orquesta Sinfónica, hoy Filarmónica de la UNAM, así como de la frecuencia de Radio Universidad, que se escuchaba por primera vez el 14 de junio de 1937. Ese histórico día, el primero en hacer uso del micrófono sería su hermano de lucha, Alejandro Gómez Arias, quien pronunció, cito: «Nuestras estaciones estarán al servicio del país para el intercambio de ideas políticas y sociales. Por ellas podrán transmitirse todas las tendencias, todas las ideologías, pues nuestra labor es para servir desinteresadamente a las clases imposibilitadas de congregarse aquí. Estaremos, pues, al servicio de la cultura y al servicio del arte. La Universidad Nacional se ofrece al país queriendo que se le escuche y que se le juzgue». Termina la cita. A pesar de no haber llegado al poder, aquella generación concretaba el ideal vasconcelista de hacer alianza con el pueblo por medio de la cultura. Enemigo del fanatismo cardenista, se incorporó en 1940 a la campaña almazanista. De esta experiencia terminó, como casi todos sus compañeros de lucha, desilusionado, entendiendo luego que era solo la avidez de poder lo que movió tal candidatura. Tras un exilio de varios meses en San Antonio, regresaría al mundo de la docencia. De Salvador Azuela y Herminio Ahumada, aquellos alumnos preparatorianos antes expulsados por él, escribiría Vasconcelos, cito: «Pasaron en efecto los años y el destino clemente me otorgó un par de dones preciosos. En Azuela, un amigo de las horas difíciles; en Herminio Ahumada, otro hijo». Dado el prestigio de Azuela, una gran cantidad de estudiantes y maestros, encabezados por Antonio Castro Leal, Agustín Yáñez y Arturo Arnaiz y Freg, lo propusieron a la candidatura por la rectoría de la universidad, dados sus antecedentes políticos, libros de compromisos, valentía y capacidad de liderazgo, aunque finalmente el Consejo Universitario se decidió por nombrar a Rodolfo Brito Foucher. A la semana siguiente de aquella aparente derrota, regresaba ensimismado a las aulas, despertando de aquel estado por los aplausos y vítores de la comunidad estudiantil que les recibía, reconociendo su gallardía y entereza. Al igual que Sísifo, personaje mitológico, iniciaba nuevamente el ascenso de la colina, rodando la pesada roca en la que cristalizaba ideales, animado siempre por su sentido de la ética y del deber, sin importarle gran cosa el tener que reiniciar la cuesta una y otra vez. Continuó en la docencia, siendo nombrado con el grado de doctor por la Facultad de Derecho en 50, integrándose entonces como maestro de posgrado e investigador del Instituto de Historia de la UNAM. Articulista semanal, con opiniones de fondo para los periódicos El Universal y Novedades principalmente en diferentes épocas, se habla de más de 2000 publicaciones de la más diversa temática histórica, cultural y de múltiples semblanzas biográficas que escribe desde 1942 hasta su muerte, algunas de las cuales han sido reeditadas por esta institución. Con gran lealtad, su presencia es fiel a su propio credo, siempre a la derecha del Padre, de cuya lucha científica, social, política, literaria e intelectual fue testigo. Finalmente, conduciría sus restos en hombros el día 2 de marzo de 1952 hasta aquella rotonda en la que descansan nuestros personajes ilustres. Ingresó ese año al Seminario de Cultura Mexicana, institución que presidió en varias ocasiones, la última de 1971 hasta su muerte ocurrida en el 83. Rechazó el nombramiento como subsecretario de Educación Pública que le ofrecía Ruiz Cortines, aceptando el de consejero de la presidencia,
desde donde concretó el proyecto para la creación de este Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que formó con una pléyade de pensadores veteranos de la Revolución, incorporando las visiones magonista, maderista, convencionista, constitucionalista, villista y zapatista de la contienda. Estuvo a cargo de la vocalía ejecutiva del Instituto desde su creación hasta el día de su muerte, logrando que quedara bajo el mando orgánico de la Secretaría de Gobernación, a cargo de su viejo amigo de lides juveniles, Ángel Carvajal. Se encargaba el INERM en su decreto de creación la adquisición de documentación sobre la Revolución Mexicana, realizar investigaciones y colaborar en su divulgación, lo que se logró con ediciones modestas, aunque memorables, selladas con aquel logotipo que mostraba al libro y al fusil como elementos en pos del logro de la revolución, indispensable el primero, secundario y no deseable el segundo. De 54 a 58, Azuela fue electo director de la Facultad de Filosofía y Letras, desde donde se desempeñó una gran labor editorial. Luego de su jubilación ocurrida en 61, colaboró de forma gratuita hasta 65 en la Facultad de Derecho y hasta 68 en la de Filosofía y Letras. Salvador Azuela, gran difusor de la cultura mexicana, durante muchos años impartió conferencias en la capital de la República, en las corresponsalías del Seminario de Cultura, así como en el extranjero, recibiendo innumerables reconocimientos de su patria chica, nacionales y del extranjero. Así es nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua en 64, dada su prosa periodística y capacidad oratoria. En el ámbito familiar lo veremos ahora aparecer a la diestra de la madre, al cumplir ella sus 80 años. ¿Qué tanto recordaría ese día del tierno e infantil apoyo del primogénito en épocas tan difíciles como distantes? Luego de la publicación de Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, obra que presenta una realidad descarnada de la más baja sociedad urbana capitalina, la reacción no se hizo esperar. Se confiará entonces la dirección del Fondo de Cultura Económica Salvador Azuela, dado su nacionalismo, antecedentes y experiencia en el campo editorial. Al igual que como ocurrió en su tiempo con Los olvidados de Buñuel, no se perdonaba que un extranjero hablara mal de México, en este caso agravado por ser publicado en un medio nacional dirigido por otro extranjero con financiamiento público. Azuela describe claramente el estado de la institución a su llegada. Cito: cuando llegué a ese cargo, a la salida de Orfila, se adeudaban los derechos de autor del segundo semestre de 65. No había dinero para pagar el aguinaldo del año y a pesar de ello, se concretaba la oscura compra de un terreno por cerca de 2 millones de pesos, cuya escritura notarial me negué a firmar. México ha sido refugio de aventureros internacionales. Crítico, severo y mordaz, Azuela sembró enemistades en contra de poderosos personajes a quienes exhibió. Así es como se entiende la animadversión que existe en algunos cenáculos y círculos desafectos a su memoria. Lo cito nuevamente: no siempre las ideas que se insertan en la publicación son consistentes. Cosío Villegas pretende un cuerpo de principios indiscutibles de la revolución y califica de exasperante la Ifigenia cruel de Alfonso Reyes, el escritor a cuya sombra se acogería tantos años. También estima inútil la herencia de Carranza, de Luis Cabrera, político en desgracia con el régimen de Sonora. En singular confesión, Jesús Silva Herzog nos dice en verso que él es un hombre que nunca ha perdido el tren. Y nosotros recordamos la opinión de Antonio Díaz Soto y Gama a propósito de que ni siquiera perdió el tren en el gobierno de Victoriano Huerta, al que sirvió de periodista en San Luis Potosí. Un poema ramplón en que se presenta como el niño que extravió la moneda, publica Eduardo Villaseñor.
El extravío se le hizo obsesión y los recuperó con creces, incorporándose a la casta de nuevos ricos revolucionarios que entraron por la puerta falsa de una izquierda de simuladores a integrar el sector de millonarios de la época. Termina la cita. Implacable, su experiencia de vida, obra y acción le permitían darse el lujo de estos desplantes ante enemigos que para atacarle no lograban encontrar la cuadratura al círculo que él representaba. Amigo, conocedor del personaje en cercanía académica, de la Torre Villar escribió, cito, Salvador Azuela fue un fervoroso seguidor de Vasconcelos. Desde sus años juveniles hasta los días postreros, el hálito vasconceliano penetró en él, le impregnó totalmente y a él se mantuvo fiel. Fue el conductor de su alma y de su conducta. Azuela, a su vez, es el evangelista más exacto de Vasconcelos. Pero el mismo de la Torre Villar apunta también diferencias en cuanto a la visión histórica fatalista de Vasconcelos. Cito, Azuela no siguió en esto los pasos de su maestro, aun cuando su acción política le hirió y acarreó pobreza, exilio y sinsabores, no creyó que nuestra historia estuviera en todo su desarrollo marcada por la traición, por la carencia de ideales, por la falta de personalidades señeras que henchidas de altos valores dirigieron al país en momentos cruciales. Las generaciones de la independencia, de la reforma y de la revolución, reconociendo sus errores, significaron para Azuela ejemplos a seguir, grupos selectos de almas capaces, con su aliento de dirigir al país, de representar el ánimo esforzado del pueblo. Termina la cita. Hacia 1976 la UNAM le hizo un homenaje por 50 años de labor docente, calificándolo el entonces rector Soberón como ejemplo de plena consagración y desinterés a la causa de la cultura nacional. En el plano familiar, su primogénito, Salvador Azuela Arriaga, lo evoca así, cito, siempre los recuerdo con el sombrero a la mitad de la cabeza, con anteojos, nariz recta, mirada profunda, labios pequeños, barba poblada, generalmente sonriendo, enojado eventualmente, siempre pensativo, de traje, con chaleco, balanceándose al caminar. ¿Cuántas veces lo escuché hablar solo? Quizás se interrogaba constantemente, con sus hijos siempre cariñoso, con sus sobrinos bromista, burlón, irónico. Termina la cita. A 35 años de su muerte, la mente privilegiada y capacidad profética de Salvador Azuela afloran en el panorama nacional con una vigencia asombrosa y desoladora a la vez. Cito, las lacras de la revolución no se ocultan, asesinato y peculado, impostura y falsificación, idealismo y picardía, llegan a los puestos públicos gentes que los conquistan como botín de guerra, se entroniza la improvisación. Termina la cita. La primera semana de septiembre de 83, Salvador Azuela se internó en el Instituto Nacional de Cardiología, desde donde escribió y entregó su última colaboración periodística. Como el Cid Campeador destelló su pluma en batalla con ese último artículo, al que con gran clarividencia tituló El arte de envejecer, aparecido en el periódico Novedades un día después de su partida, ocurrida el 7 de septiembre de aquel año. Cito las líneas finales de aquella, su última entrega. El viejo asiste así a la llegada del atardecer. Advierte que el crepúsculo tiene la belleza de la aurora. Frente a las puestas del sol, volvemos siempre al pasado, no sin un sedimento de melancolía que queda siempre en el arte de envejecer. En el sepelio de Azuela, Ernesto de la Torre Villar pronunció una de las oraciones fúnebres en la que apuntaba: no anduvo a la cola de ningún político para mendigar sus favores. Su humildad fue su mejor trinchera, y cuando sirvió diversos puestos en las instituciones de cultura,
lo hizo porque así actuaba en favor de México. Dado que gran parte de su actividad la enfocaba en torno al Seminario de Cultura, Mauricio Magdaleno lo recordaba así en torno a la importante labor que ejerció en torno a aquella institución. Cito: si alguna virtud le debemos reconocer es la de auspiciar, como él lo auspició, con emoción e inspiración, la reunión de inquietudes dispersas y por dispersas frustráneas, de afanes científicos y artísticos solitarios, de vigilancias intelectuales aisladas en núcleos que inevitable y felizmente, pequeños como son, conjuntan la necesaria energía para influir sobre áreas y sobre almas antes que nada de la respectiva localidad y prender luces, así sean modestas, en la lobreguez del vacío cultural. Tiempo después, sus hijos decidieron donar su biblioteca a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Resumo las palabras pronunciadas en aquella ocasión por Eduardo Blanquel, mismas que lo pintan de cuerpo entero. Cito: en 1937, al dedicarle uno de sus libros, José Vasconcelos llamó a Salvador Azuela espejo de juventudes. Azuela tenía entonces 31 años, se iniciaba su madurez, pero muy seguramente Vasconcelos intuyó que su antiguo adversario en las tareas de gobernar a la universidad, convertido después en uno de los campeones de su cruzada democrática, perseveraría en las virtudes de la juventud. Y espigando en las páginas de nuestro Ulises criollo, podemos descubrir su clara incapacidad para disociar la moral de la política. Disidente, renovador, cuando dirigió esta facultad, alentó a la renovación y a la disidencia de profesores y estudiantes, conversó, discutió, venció y fue vencido, pero sus armas fueron su razón y su verdad. Nunca el autoritarismo ni la manipulación, menos aún frente a los estudiantes, a quienes sin aspavientos, supuestamente democráticos, valoró y trató como a sus iguales. Termina la cita. Líder patriarcal, testigo de esfuerzos y carencias, rebelde, insumiso, sus logros institucionales y académicos los seguimos disfrutando. Prueba de ello esta cita en esta institución plena de vigor. Investigación y difusión responsable de la tarea historiográfica de las revoluciones que hemos vivido, no de las que se profetizan. Sea este un sencillo testimonio de la vida y obra de Salvador Azuela Rivera, aunque contaminado con mi agradecimiento, reconozco por el recuerdo y afecto que siempre recibí de su figura. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Óscar González Azuela la disertación que nos ha brindado sobre uno de los fundadores de este instituto, don Salvador Azuela. Le corresponde el turno al doctor Jesús González Schmal hablarnos del general Francisco L. Urquizo y de quien lee una síntesis curricular de nuestro ponente. Es licenciado en Administración por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de las Naciones. En la actualidad funge como autoridad del Centro Histórico en la Ciudad de México. En la esfera pública se ha desempeñado como diputado federal en varias ocasiones y ha sido candidato a cargos de elección popular. Entre diversos cargos honoríficos es miembro del patronato Pro Monumento Mahatma Gandhi, presidente de la Fundación Feliciano Béjar de Escultura y Pintura y secretario de la Fundación Nazario Ortiz Garza de Saltillo, Coahuila. En el año 2000 formó parte de los profesores fundadores de la licenciatura en Derecho de la Universidad Salesiana. Asimismo, cabe destacar su labor como expresidente de la Fundación Francisco L. Urquizo, que coordinó durante una década la ceremonia luctuosa en su memoria, tanto en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México como en Saltillo, Torreón, San Pedro de las Colonias, en Laredo, Bronzeville y San Antonio, Texas.
Como parte de su gestión, alentó la reedición de las obras escogidas del general Urquizo, una coedición con este instituto y el Fondo de Cultura Económica, además del Gobierno del Estado de Coahuila, colaborador semanal de la revista electrónica Impacto y Enlace, autor de diversas obras, entre las que queremos destacar La Constitución Comentada, A la Democracia sin Violencia, el ensayo El Ejército en la Novela de la Revolución. También les comentamos que ya se publicó la biografía que elaboró del constituyente Gersaín Ugarte, y también es autor de un libro que tenemos en proceso, de la Ciudad de México en el Congreso Constituyente. Le cedo la palabra al doctor Jesús González Chismal para que nos hable del general revolucionario Francisco L. Urquizo. Adelante, doctor. Gracias, mi estimado Francisco. Pues de veras es un privilegio estar en la sede de este instituto tan trascendente en la vida de México, en su exploración íntima de un pasado que se hace presente, que se manifiesta y que transcurre con distintos matices, a veces imperceptibles, pero muy sensibles a nuestra vida nacional. Quisiera, se me permitiese, hacer un preámbulo antes de entrar al tema fascinante de la vida y de la obra y de la trayectoria del general Francisco L. Urquizo, porque me gustaría decir que pues estando aquí en el INERM es inevitable hacer una remembranza del tiempo en el que nace y de la obra que sembró su fundador y quienes con él hicieron esa pléyade de mexicanos que lograron que este instituto permanezca y tenga hacia futuro todavía una misión muy importante, invaluable para cumplir. Despuntaba la segunda mitad del siglo XX, en 1953, apenas a 40 años de la decena trágica y del Plan de Guadalupe, cuando se materializó la iniciativa del maestro y escritor Salvador Azuela en el sentido de crear un instituto de estudios, valoración y difusión del suceso histórico conocido como la Revolución de 1910. El propio Azuela, universitario por antonomasia, conocía de las tareas de investigación, recopilación y análisis de lo que corresponde al ámbito académico en la Universidad Nacional, pero ciertamente consideraba indispensable otro espacio, otro más abierto, integrado por historiadores, escritores, catedráticos y enriquecido por quienes fueron actores directos en el episodio revolucionario, que pudieran aportar a través de su obra literaria, testimonial o protagónica un nuevo enfoque al conocimiento no solo teórico, sino empírico del hecho histórico de mayor alcance en el siglo que entonces transcurría. El último presidente contemporáneo a la revolución que gobernaba el país, Adolfo Ruiz Cortines, 1889-1973, aceptó el compromiso y nació así la convocatoria suscrita por quien tendría la mayor autoridad moral e intelectual para reunir en su consejo de fundadores a conspicuos revolucionarios que, sin duda, cumplirían la alta misión encomendada. Lo integrarían entonces Luis Cabrera, Francisco L. Urquizo, Pedro de Alba, Jesús Romero Flores, Antonio Díaz Soto y Gama y Diego Arenas Guzmán. Desde luego lo presidiría, como lo hizo por varias décadas, el propio Salvador Azuela, bajo la denominación de Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, INERM, que vive hoy una de sus más brillantes épocas con la dirección de la maestra Patricia Galeana, discípula dilecta del insigne fundador Salvador Azuela. La idea de la iniciativa para la fundación del INERM surgió seguramente de la percepción de una necesidad existencial del mexicano. Su historia más reciente y de mayor trascendencia al exterior y de profundo significado político al interior había sido justamente la Revolución de 1910. Los dos casos más vergonzosos de nuestra historia,
los asesinatos de Madero y Carranza no pudieron borrar el impulso y la fuerza de la razón, de su razón de ser, de una revolución obligada por el rescate de la dignidad nacional que nos legaron los insurgentes y republicanos. El movimiento revolucionario de 1910 había sido desvirtuado por desconocimiento o deformaciones en el desgaste de banderías políticas, por lo que era ineludible recoger documental y testimonialmente su verdadero contenido, para lo cual el mecanismo idóneo era el instituto con ese propósito. El transcurso del tiempo y la ineludible influencia de otros movimientos de carácter internacional en la época de la Guerra Fría pudieron haber relegado el interés académico y social por la revolución. En lo interno, la apropiación de la representación de lo que el acontecimiento había sido fue también causa de cierta devaluación que no fue insensible al arribo de corrientes políticas de entonces en Europa y de Cuba, al grado de que subconscientemente quizás la revolución se iba considerando un episodio superado que ningún mensaje ni referente tenía en la vida actual del país. Los gobiernos fueron alejándose de esa inspiración y, arrebatados por la nueva globalidad, dieron cauce a una novedad tecnocrática que ignoró gradualmente el contenido ético-social de las reivindicaciones de nuestro pasado y se entregó al espejismo del progreso como rebote de las grandes potencias. Por ello, la idea de Salvador Azuela de salvar la memoria histórica a través de un instrumento de libre y profunda investigación propicio a la recopilación bibliográfica y vivencial de lo que fue la revolución y su significado, positivo o no, según la óptica de quien lo juzgue, es hoy, más que nunca, de invaluable servicio a la aspiración de las nuevas generaciones que, si no compartieron los sacrificios y el millón de vidas que nos costó la lucha revolucionaria, sí pueden hoy asomarse a esa revolución social del mundo del siglo XX para revalorar sin prejuicios la propuesta de nuestros antepasados que lograron la proeza de intentar proscribir la vía violenta del cambio por la alternativa de un gobierno civil sujeto a una constitución republicana y soberana, igualitaria e independiente. Recuperar el camino de la primera constitución socialdemócrata de la historia del derecho público, que establece el imperativo del Estado para cumplir la finalidad de mantener un régimen democrático de libertad y justicia social en épocas nuevas, que han probado los caminos equivocados del progresismo acumulativo de poder político y económico de minorías privilegiadas, significaría para la inteligencia nacional que fue un error demeritar y descalificar por el tiempo transcurrido una opción mexicana, civilizada y visionaria que podría garantizarnos rectificaciones no violentas que ya no sacrifiquen los derechos vulnerados de las grandes mayorías. Estas 6 décadas han sido fructíferas en la mejor contribución a una cultura histórica de los mexicanos. Fue por ello que su mejor adscripción reciente a la Secretaría de Cultura podría acreditar el reconocimiento a la intensa labor desplegada por el Instituto, que se resume en dar acceso a los mexicanos al conocimiento de su historia mediante la más prolija labor editorial, el uso de sus espléndidas instalaciones para exposiciones de efemérides, la celebración de conferencias, disertaciones, debates y, desde luego, la disposición de una nutrida biblioteca actualizada. La labor en la radiodifusión de amplísima cobertura y alta calificación de los expositores con repetición en vivo por Internet, al igual que los actos celebrados en su propio auditorio, son, entre otros, los grandes servicios que el INER presta a los mexicanos para acreditar el conocimiento de un pasado que nos pertenece a todos, para reconocernos en la misma identidad nacional, madurar como ciudadano y dejar a las nuevas generaciones el legado de las revoluciones que se hicieron, porque hemos nacido para ser libres y dignos en nuestra propia casa común. Y rubrico esta cita precisamente citando al general Francisco L. Urquizo.
Un pueblo que no conoce su historia nunca podrá llegar a ser nación. Es por esto tan importante que entre de veras ese conjunto de mexicanos que iniciaron esta gran obra del INERM hubiese estado en primera fila el general Francisco L. Urquizo, cuya resiedumbre en la lealtad, desde el principio su adhesión a la causa maderista, hasta el final al lado próximo, más próximo del presidente Venustiano Carranza, acredita pues su estatura moral, su estatura ética, su estatura patriótica. Yo creo que para entenderlo en su contexto, como a todos nos ocurre, tendríamos que explorar un tanto su entorno, en dónde nace, por qué las influencias de esta vocación libertaria, en qué momento puede nacerle ese sentirse dueño de su destino y comprometerlo a una revolución que tenía que llegar a un destino promisorio para los mexicanos. Me gusta siempre en este caso citar que San Pedro de las Colonias es un municipio en el estado de Coahuila, en la ribera de la famosa laguna de Mairán, que tiene a su vez un antecedente muy interesante por cuanto a su conexión con la historia de Coahuila y sobre todo en la época de la Reforma. No podemos negar, y la historia nos lo comprueba, que fue Coahuila donde ya la batalla última contra el ejército imperialista francés se libró en Santa Isabel, cuando fue derrotado finalmente el ejército de Maximiliano. Pudo ya el presidente Juárez y la caravana republicana seguir su trayectoria hacia el norte y llegar al Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Es importante, pues, tomar en cuenta estos antecedentes y este contexto para saber de dónde viene la influencia para Francisco Urquizo, de dónde su vocación y de dónde su conexión con ese espíritu que lo significó y que lo llevó al servicio de México toda su vida. Bien, es necesario, por ejemplo, citar que en Coahuila pues hay una lucha muy extensa y secular por la nación mexicana a pesar de su lejanía con el centro de la capital. ¿Cómo no recordar que de allá es originario el general Ignacio Zaragoza? Que de allá también el constituyente Miguel Ramos Arizpe, y que de allá también necesariamente el apóstol de la democracia Francisco Madero y el barón de Cuatro Ciénegas Venustiano Carranza. Es evidente que estas figuras, que este ejemplo, que esta influencia tiene que estar en el espíritu de nuestro homenajeado esta noche. ¿Y qué pasó en la Reforma y qué pasó en esas batallas cuando el presidente Juárez libraba las peores épocas, casi alcanzado por las tropas imperialistas en San Luis Potosí, y tuvo que ser acogido en Saltillo por los saltillenses, por los coahuilenses, pero no solo para protegerlo y no solo para hospedarlo con doña Margarita en esa ciudad capital hoy de nuestro estado, Coahuila, sino además librarlo de las amenazas y del acecho de Vidaurri, el terrible gobernador de Nuevo León, que ya se había apoderado del territorio de Coahuila y que reclamaba al presidente Juárez el liderazgo de la lucha por la Reforma, dado que él tenía el control de las aduanas para solventar los gastos de todo el episodio de la liberación de México del imperio o de la penetración extranjera. Ahí se da, por cierto, un hecho que es necesario comentar para honra de quienes recordamos en aquella famosa Cueva del Tabaco. Después ya de haber librado la batalla de Santa Isabel, el general Andrés Viesca derrota a las fuerzas imperialistas
y el presidente Juárez tiene que seguir de todos modos la caravana y el trayecto hacia el norte. ¿Cómo no recordar aquella famosa novela de Fuentes Mares y México se refugió en el desierto, cuando transita por las fronteras de Coahuila y Chihuahua y lo acoge la familia Terrazas y lo lleva pues protegido también hasta su meta en el Paso del Norte? Pero ahí en el trayecto en la Cueva del Tabaco, cuando ya la caravana de la República con los ministros en ella habían librado terribles batallas, el propio Vidaurri quiso aprender al presidente Juárez cuando se dirigió a Monterrey a presidir una ceremonia, y el hijo de Vidaurri, dizque traicionando a su padre, lo detuvo hacia las afueras en lo que hoy es San Pedro Garza García, al presidente Juárez, y lo declaró cautivo de Vidaurri. Y ahí, con todo ese amenaza y con todo ese cuadro patético, logró el presidente Juárez y las fuerzas republicanas seguir y regresar a Saltillo, donde prosiguió, recargó toda su energía, libraron todas las diferencias que pudiera haber y siguieron su trayecto hacia la frontera. Pero al pasar por lo que hoy es Coahuila, ya la caravana no podía soportar el peso de los archivos de la nación, ya no podía cargar con las personas y con las vituallas y con las viandas y con lo que poco y también con toda la caballada cansada por los trayectos que todos conocemos inmensos de esas grandes planicies del norte. Y fue cuando el presidente Juárez confió en 6 campesinos de Matamoros, Coahuila, y les dejó en depósito el archivo de la nación. Les dijo: yo regresaré una vez que termine este trayecto y recogeré personalmente con ustedes el archivo de la nación. La Cueva del Tabaco, 6 campesinos modestísimos, y ahí el presidente Juárez les dejó en encomienda el resguardo del Archivo Nacional. Naturalmente lo venían persiguiendo las fuerzas imperialistas y llegaron a donde suponían que había dejado Juárez alguna prenda, algún signo de los archivos, de los papeles que estaban ellos también tras su casa, y sacrificaron. Cada uno de los aprendieron a los campesinos, y a cada uno de ellos los pasaron por las armas por no confesar que tenían bajo custodia esos documentos. Obviamente que esto fue del conocimiento del presidente Juárez y tuvo que reconocérselo a su regreso. Y el presidente Juárez, también allá en Coahuila, realizó un acto que también tiene que ver con la vida de Francisco de Urquizo y lo impregna en su sentido social y de equidad y de justicia. El presidente Juárez hizo el primer reparto de tierras agrícolas. A la familia Zuluaga, adicta al imperio, le confiscó las tierras que poseía, que como ustedes comprenden eran latifundios inmensos y que tenían que en posesión estas familias y que habían servido incluso para cobijar y hospedar al ejército imperial. Y estas tierras, posteriormente, el propio Benito Juárez las traslada a campesinos no solo de Matamoros, sino de otros lugares de la República. ¿Por qué cito este hecho que es memorable y que desde luego es significativo? Porque de ahí se desprende el nacimiento de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Bien sabemos que Santa María de las Parras, donde nace Francisco I. Madero, es o fue una misión jesuita. Santa María de las Parras, hoy Parras de la Fuente. En esta ciudad, evidentemente, y bajo esta influencia, ya los jesuitas habían sido expulsados, recordemos, hacia 1769. Por lo tanto, ya no estaban cuando nace Francisco I. Madero, pero obviamente que todo lo que fue el legado jesuítico en el sentido de educación libertaria, de un sentido de independencia y de soberanía
y de autoconocimiento y autogestión de los mexicanos había quedado ya en ese sentido impreso en la conciencia de las gentes de Parras. Y claro, cuando nace Francisco I. Madero, por eso le ponen Francisco Ignacio Madero, por Ignacio de Loyola, pero muy interesante es que de ese grupo de defensores de Parras en la batalla de Santa Isabel, donde derrotan al ejército de Maximiliano, van a salir el grupo de campesinos que primero soldados al servicio de la República y después de la guerra, cuando el regreso de Juárez sin destino cierto para sí mismos, de ahí van a salir los repartos agrarios que Benito Juárez procura lograr para el bien de los demás. Y es donde un grupo de ellos va a pedirle precisamente al gobierno de Juárez que les asigne tierras donde poder llevar a cabo su vida y desarrollarse como gente independiente y como gente libre. Y es en algunos de ellos donde ya llegan a San Pedro las Colonias, que lo fundan posteriormente, desde luego, a estos episodios, y empiezan a tener toda la concepción de lo que era un municipio que lo fue, el más importante del estado de Coahuila, en tanto que su prosperidad por el cultivo del algodón y su desarrollo por las familias que fueron llegando, por cierto, de también una afluencia de muchas descendencias de otros extranjeros que llegaban a México, y se constituyó de alguna manera en una derivación de Parras, Santa María de las Parras. Y también es cierto que hubo una misión de lo que encontraron, una submisión de los jesuitas en aquel momento que fue abandonada, y ya cuando llegan los nuevos colonizadores a San Pedro de las Colonias estaba en ruinas, pero que finalmente lo que sí seguía perviviendo es el espíritu de lucha y de encuentro para hacer una nueva ciudad, un nuevo municipio, una nueva realidad social. Y lo lograron, porque San Pedro de las Colonias fue un municipio donde ya después Madero se traslada a sus actividades agrícolas, visto que el río Nasa regaba las tierras de San Pedro de las Colonias, y que por cierto también es importante anotar, que lo señala Francisco L. Urquizo en algunas de sus obras, que el presidente Madero, Francisco Madero, en su época inicial de juventud, también fue a Berkeley, California, y aprendió ingeniería hidráulica, y fue el proyectista de la presa El Palmito, que recoge las aguas del río Nazas y las administra para los cultivos en la laguna entera, la laguna de Mayriam, muy después a Torreón, pero en su época a San Pedro de las Colonias. Por lo tanto, era un municipio moderno, con gente combativa, con gente resuelta a no dejarse someter al yugo porfirista. Esto pues para llegar ya al momento en que surge pues ese espíritu combativo de Francisco L. Urquizo a la tierna edad de los 18, 19 años. No había tenido más experiencia, hizo sus primeros estudios en Torreón, Coahuila, posteriormente pudo venirse a la capital de la República. Quizás la época de bonanza del algodón le posibilitó a la familia enviarlo al Liceo Fournier, donde por cierto también acudían muchos de los hijos del porfirismo de aquellos entonces. Pero no se dejó seducir por las luces de la ciudad, ni por la comodidad ni la burguesía, quizás de sus compañeritos de ese liceo. Él prosiguió fiel a su conciencia de que su vida iba a estar dedicada al servicio de México y al servicio de la causa revolucionaria. Ya en San Pedro de las Colonias había recibido al propio presidente Madero, a Panchito Madero, como le decían coloquialmente los vecinos, en la parte de su llegada, en el momento de su llegada en el tren, cuando regresaba de Francia, de una estancia que logró por un tiempo largo, y en el que se percibió, experimentó y se embebió de las ideales de la Revolución Francesa,
de la democracia, de la división de poderes y de la capacidad de los pueblos para decidir su destino. Llegó a San Pedro Las Colonias, lo recibe Francisco Elio Urquizo de pequeño con otros chamacos en la estación del tren donde llega Madero, y es evidente que ya la labor pedagógica de Madero, que sabemos que la desplegaba también con los trabajadores de sus tierras agrícolas, que la expandía con toda la comunidad sanpetrina estos conocimientos y esta bonomía en el sentido de compartirles sus experiencias, incluso atreviéndose a dar la primera lucha democrática que sienta en realidad clara la línea que va a seguir más adelante, cuando en el propio municipio de San Pedro de las Colonias postulan un candidato a presidente municipal de la comunidad ajeno a la decisión del entonces gobernador Garza Galán, que no era más que también testaferro del porfirismo en el estado de Coahuila. Naturalmente es víctima de un fraude electoral. Los sanpetrinos frustran su esfuerzo y no obstante no declina el Madero de su línea de seguir la lucha por la democracia. Todavía lo intenta después para la gobernatura del estado con otro candidato, con un partido antirreeleccionista, y otra vez vuelven a robarles la elección, la libertad del sufragio. Es cuando él seguramente toma la decisión otra vez regresar a San Pedro de las Colonias, donde redacta el libro que todos conocemos, La sucesión presidencial. Y seguramente entre la muchachada del lugar, obviamente estaba el general Urquizo, en primerísimo lugar, escuchando, aprendiendo, oyéndolo. De tal manera que, estallada como última instancia que no pudo lograr el cambio, la transición pacífica, y Madero se lanza al norte, a Ciudad Juárez, precisamente donde había estado el Benemérito de las Américas, para quizás nutrirse del espíritu reformista, de su vocación libertaria, y se traslada a Ciudad Juárez, y entonces ya el general Urquizo, como soldado raso, se suma a las fuerzas al mando del general, del ingeniero Emilio Madero, hermano de Francisco, y en el escuadrón de Calixto Ugalde, precisamente. Y ahí ya se enrola en todo lo que va a ser una vida prodigiosa en el campo de la batalla, porque se calcula, este libro que recién sacó la Universidad de Coahuila, más de 60 batallas en donde estuvo él con las armas y en la primera fila, y desde luego siempre, seguramente en cada experiencia y en cada momento, captando para su posterior expresión literaria toda la vivencia inmensa de esos momentos, pero a partir de su propio filtro y siempre dudando de su percepción, la traslada después en su obra escrita con una objetividad hasta donde él es posible, sin tomar partido, sin llegar a una declaración de posición y mucho menos de propagandista de una determinada posición. Es evidente que sus signos, que sus arquetipos, pues lo fueron justamente, obviamente, Madero y el general Morelos. Ambos tienen de él una biografía, yo creo que por lo breve, más substanciosa, y ambos tienen para él un significado de discipulidad, en cuanto que él se siente pues guiado por estas mentes lúcidas y por estos ejemplos en la vida del servicio a México. Tendríamos que hablar mucho de su obra, diríamos, como lo dijo Lozano Villarreal en La pluma y la espada, es una de las expresiones como se le ha catalogado, el novelista del soldado, como lo hizo Salvador Novo. Bueno, Salvador Novo dice, no, eso fue Tardif, el novelista del soldado. Salvador Novo dice que es la mejor novela de la Revolución. Hay quien le dicen que es el constructor
de una memoria y evidentemente lo que más distingue a Francisco de Urquizo en su obra literaria es la gran variedad, la policromía, en el que no solo la novela histórica, no solo el cuento, no solo la ficción, no solo el teatro, porque es no solo las obras incluso radiadas, sino en todas las gamas de todas las especies de la literatura, él se vuelca con una espontaneidad y con una naturalidad y una autenticidad que al leerlo se inmanta uno inmediatamente, se prende de lo que él está sintiendo y de veras se vive intensamente al leerse al general Urquizo. No se diga en la obra que más se le reconoce, desde luego La Tropa Vieja, pero que es a su vez pues una obra magistral que llega a las profundidades de la descripción que ningún otro literato ha logrado en cuanto al conocimiento, a la substancia, a la esencia de una situación real en un periodo, en una época histórica y de una consecuencia lógica al narrar todo lo que vive, que va a dar lugar a que México opte por una revolución después de lo que se vivía en la época del Porfiriato y mucho más después que en esa misma novela se llega al momento de la traición al presidente Madero. De modo que no habría en este sentido, a mí otra de las obras que me cautiva desde luego es Los últimos días del general Murguía. ¿Por qué? Porque él, Murguía y Urquizo pues fueron de las personas con Carranzas más cercanas. Los dos escogieron caminos distintos. Urquizo se autoexilió o tuvo que exiliarse y Murguía se lanzó a venir a vengar o a rescatar la traición a Carranza. Pero en todo caso es una obra que hace Urquizo con mucho sentimiento y con mucha afinidad con los ideales y con las convicciones de Murguía. No se diga una que es muy conocida, bueno, la del capitán Arnaud, la isla que el capitán Arnaud, con una fidelidad religiosa a México, mantiene contra todas las adversidades y pese a que ya al propio Arnaud lo habían abandonado de las provisiones y del apoyo y de las mínimas respaldos para su lucha. Lo cierto es que la amplísima gama de obras del general Urquizo cuesta trabajo saber cuál es la más. En el cuento hay unos sensacionales. Si ustedes me tuvieran un segundo de paciencia, hay uno muy breve que a mí me revela pues el interior, la sensibilidad humana del general. Hay, por cierto, poesía también muy hermosa. Hay una dedicada al árbol que incluso tuve ahora la mala suerte con el sismo que perdí, tuve que empacar mi biblioteca y por el cambio en la oficina y por ahí anda esta poesía que hubiera querido traer porque es sin duda una obra magna en poesía de Urquizo. Pero aquí en este volumen que editó la Universidad de Coahuila hay un cuento que es muy breve, si me permiten, que se llama El Cuache y dice así: nació probablemente cuando las trompetas tocaban Diana y entre las blasfemias de la tropa y las coces de los caballos, en los tabiques de madera de los macheros, al ser sacados a la limpia, vio la primera luz en un día nebuloso y frío y tiritando sobre un montón de paja, aulló lastimeramente. Su madre lo abandonó apenas pudo andar y poco a poco fue conociendo aquella vida a la que estaba condenado. Al toque de Diana,
Todavía con el frío y la niebla de la madrugada, se limpiaba la caballada, después se repartía el rancho, más tarde se daba instrucción, enseguida agua, luego se pasaba lista de 12, se repartía nuevamente rancho, más tarde otra vez limpia, forraje, lista de 6, retreta y silencio. Sus oídos nunca pudieron acostumbrarse al sonido de las trompetas. Desde que empezaban a tocar llamada de banda hasta que terminaba la contraseña del cuerpo, herían sus delicados tímpanos aquellas notas vibrantes y aullaba siempre. Fue diferenciando poco a poco a las personas de los animales. Por más que algún trabajo le costó con algunos reclutas, aquellos eran buenos, le acariciaban al igual que la tropa. Esta le enseñaba a hacer piruetas, le hacía que recogiera los objetos que le tiraban y por último le daban las obras de su rancho. Los oficiales eran otra clase de gente, presumidos todos ellos. En cuanto se les acercaba moviendo el rabo, temían que les ensuciara sus brillantes botas y daban puntapiés y no pocas veces diéronle cintarazos si se les acercaba a la hora de la instrucción. Nunca le dieron de comer nada, siempre se encerraban en sus habitaciones para llantar. De los animales notó luego la diferencia entre los caballos y los acémilas y las acémilas. Aquellos eran buenos compañeros, le dejaban dormir tranquilo en la paja de los macheros y no le molestaban jamás. No pasó lo mismo con las acémilas, que cuando les daba por jugar con él, en vez de lamerlo, mordíanlo atrozmente y no pocas veces al acercarse recibíanlo a coces. Algunas veces, otras, en la edad de la inexperiencia, llegó a lamentar alguna que otra bromita de esas que lo dejaban adolorido por varios días. En su corto criterio de perro, llegó a notar cierta semejanza entre los animales y las personas y clasificó los más parecidos los caballos a la tropa y las acémilas a los oficiales. La tropa, amante de poner nombres extravagantes a los animales, le puso el cuache, y a los pocos días ya entendía perfectamente por su nombre y acudía donde le llamaban. En la instrucción, acompañado de Nerón y Otelo, compañeros más antiguos de la corporación, formaban en fila exterior y cuando marchaban por pelotones servían, al igual que los sargentos, de costados derechos y en la columna de viaje iban delante de la banda. Con qué gusto, después de una larga instrucción en el campo, se metía en algún charco y tomaba largo rato su baño. Fue adquiriendo con el tiempo lo que los militares llaman el espíritu de cuerpo y en general amaba más a la caballería que a las demás armas y en particular y con cariño profundo a su hermoso escuadrón de guardias presidenciales. Sobre todo los cuerpos del arma. Causábanle un profundo desprecio los falderillos de infantería que marchaban con los comandantes de los pelotones y muchísimo más los civiles, ya fueran galgos o bull terriers. Él a gala tenía ser del país. Cruzado de galgo y mastín, negro como el azabache, de musculosa estructura y largos dientes. Conocía el servicio de su cuerpo como el mejor, cansado estaba de hacer guardias y retenes en Chapultepec y patrullas y escoltas presidenciales. Orgulloso se sentía en las fiestas nacionales al pasar por la Reforma y escuchar a su paso el himno nacional y las imponentes notas de la marcha de honor. Habituado en aquel medio y feliz en lo que cabe, vivía tranquilo el cuache, cuando un día, al levantarse, encontróse con la infausta nueva de que el Otelo había muerto envenenado, y en derredor de su cadáver algunos guardias hacían comentarios de su muerte, por lo que él pudo adivinar, la muerte de Otelo se debía a una disposición del capitán, ordenando el mariscal que, no queriendo ya más perros en el cuartel, procediera desde luego a envenenar a todos los que hubiera. Si el carro cargado de forraje lo hubiera pasado por mitad del cuerpo, no le habría causado tanto dolor como aquella disposición, y no era por el temor de perder la vida a lo que estaba destinado desde el momento de nacer, sino de perderla de aquella manera infamante, por considerarlo nocivo. Escapóse rápidamente del grupo que rodeaba a Otelo y corrió a ocultarse al cuarto donde se guardaba el forraje, y allí, escondido y a salvo del peligro que lo amenazaba, rompió a llorar amargamente
y renegó de su perra vida. ¿Con qué de aquel modo se premiaba su celo y lealtad? ¿Con qué así se querían pagar sus servicios? ¿Con qué no tenía derecho a seguir al escuadrón en sus marchas y servicios? ¿Con qué perjudicaba con consumir las obras del rancho? ¡Ah, cuán ingratos son los hombres! Luego se consolaba pensando, me iré a gendarmes del ejército, ya que aquí no me quieren. Siquiera serían allí algo más humanos. Y si allí fuese lo mismo, me retiraré del ejército. Pero no abandonaría a su escuadrón. Imposible sería olvidar a tantas personas y objetos tan queridos. Al cabo, Rodríguez, el sargento Paredes, el teniente Martínez y donde encontrar otros iguales, además los hermosos alazanes del pelotón de descubierta, el azul celeste de los uniformes, los relucientes cascos, los penachos blancos, no tendrían ya derecho a llevar el collar azul del cuello. No, imposible, no se iría. Ahí esperaría la muerte en su puesto. No comerían nada más para morir envenenado. Comería en la calle, que lo matasen a balazos si tenían corazón para ello. Salió de su escondite al cabo de 2 días, débil y tambaleándose. Se acercó a un grupo de soldados moviendo cariñosamente el rabo. Uno de los del grupo dijo a los demás, miren, aquí viene el Cuache, pobrecillo, estaba escondido para que no lo mataran. Cuache, Cuachito, toma, ven, no tengas miedo, tú te salvaste, tú fuiste indultado, tú estarás siempre en el escuadrón. Sintió el pobre animal una alegría inmensa como nunca la había sentido. Corrió largo rato retosando por el patio. Era feliz. Bueno, a mí me parece este cuento lo hace porque estaba el general Urquizo, como ustedes saben, en las guardias presidenciales del presidente Madero y en el cuartel que se ubicaba en la Ciudadela, donde ya la conspiración, precisamente para traicionar al presidente, era un hecho prácticamente irreversible. Él mismo, el general Urquizo, cuando tuvo oportunidad, se acercó al presidente Madero y le confesó que conocía de que se estaba urdiendo un acto de traición para con él y que él les sugería que fuesen a llamar a los soldados de las fuerzas que habían combatido con el general Emilio Madero de Torreón para traérselos al menos una veintena para hacerle contrapeso a aquellos que estaban instigando la muerte del presidente o por lo menos la traición a su figura. Ya pues este cuento del Coache revela a un general Urquizo con un sentimiento profundo de amor a la naturaleza, de sensibilidad humana muy notoria y desde luego su lealtad con el presidente Madero va a ser incondicional. Ya lamentablemente Madero, como al propio Gustavo Madero, no lo va a escuchar y se va lamentablemente a dar el suceso trágico de su asesinato. Tras eso, el general Urquizo huye, se sube a un tren gracias a un boleto que alguien le prestó y va llegando, cambiando de vías y llega a Bronzeville, de ahí se traslada a Piedras Negras, al lado de Isla Paz, Texas, y se une a las fuerzas constitucionalistas cuando Carranza ya había firmado el plan de Guadalupe y los carrancistas, aunque habían perdido la primera batalla en Saltillo, se replegaron al norte y empezaron su lucha en lo que era la ciudad Porfirio Díaz, que se le cambió el nombre precisamente a Piedras Negras. De ahí se convierte pues en un militar de excelencia. La primera organización con el batallón de zapadores de las minas de Cloete y Nueva Rosita, ahí recluta a sus soldados, de ahí emprende pues ya con Carranza todo el trayecto a la presidencia y al triunfo de las fuerzas constitucionalistas. Sería muy extenso pues detenernos ya más en los detalles de la vida de este significativo mexicano que hoy afortunadamente lo tenemos presente porque el INER lo tiene entre sus hombres de gala, sus hombres patriotas, sus hombres de compromiso con el México de ayer, pero mucho más con el México que siempre soñó, justo y progresista. Muchas gracias.